Bueno, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo maravillosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz, en este hermoso amanecer, en este hermoso despertar. Hoy día sábado, pues, le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad y porque nos permite, pues, estar allí de pie, en pie de batalla, sirviendo al Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Saludo fortísimo de Venezuela, Pastor Marcelo Parrella, apóstol, su amada esposa, profetas, pastores, maestros, evangelistas, hombres y mujeres, pues, que ministran en este ministerio Unicristo. Saludo fortísimo para todas y todos. Es un placer saludarles en esta mañana a todas las personas que nos siguen a través de este medio de comunicación. Vamos a compartir en esta mañana un estudio acerca del Evangelio de Jesús según Mateo. Un estudio bíblico acerca de Jesús, el Evangelio de Jesús según Mateo. Bueno, el autor de este libro es el apóstol Mateo, es el autor. Y la fecha de la escritura, de esta escritura, cerca del año 60 después de Cristo. El destinatario, dirigido principalmente a los judíos. Este evangelio fue escrito por el apóstol Mateo, principalmente a los judíos. El primer evangelio del Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Bueno, el Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y con él comienzan las buenas noticias que el Señor Jesucristo ha traído a los pecadores. Bueno, Mateo presenta a la persona de Jesús como el rey legítimo de Israel y trata abundantemente acerca del tema de su reino. Cristo es el rey prometido a la nación de Israel y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de las abundantes credenciales que la avalaban, su pueblo Israel lo rechazó clavándole en una cruz. Aunque Dios utilizó este mismo hecho para traer salvación a todas las naciones. Desde Malaquías hasta la venida de Cristo pasaron 400 años en los que no hubo revelación escrita, 400 años de silencio. Sin embargo, fue un periodo de grandes cambios que debemos conocer para entender correctamente los evangelios. Por ejemplo, veremos que en el poder mundial se crearon nuevas estructuras sociales y religiosas dentro del pueblo de Israel. Se tradujo el Antiguo Testamento al griego, pero a pesar de todos los cambios, el mundo todavía seguía esperando al Mesías prometido y su reino. No, este será el tema central del Evangelio de Mateo. Les invito, pues, a buscar allí en sus Biblias, pueden tomar nota, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 1 al 15. Mateo capítulo 1, del 1 al 15. Bueno, el Evangelio de Mateo comienza haciendo una importante afirmación. Jesús era el descendiente directo de Abraham y de David. Y como más adelante nos dirá Jesús, era el descendiente anunciado a Abraham, en quien se cumplieron las promesas que Dios le había hecho. Pero también era el rey esperado de la dinastía de David, cuyo reino sería eterno. Pero la genealogía contiene otros hombres que también resultan interesantes. Podemos ver también allí Mateo capítulo 1, del 16 al 25. Mateo capítulo 1, del 16 al 25. Nuestra porción comienza diciendo que José no engendró a Jesús, sino que, como se explica más adelante, su nacimiento fue virginal. Sin lugar a duda, esto tuvo que ser una dura prueba para Jesús y María, que vieron cómo su honor quedaba entredicho, pero no podía ser de otra manera, puesto que Jesús era el Hijo de Dios, o como su nombre, Emmanuel, lo indica, como su nombre lo indica, Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Mateo explica también que todo esto ocurrió de esta manera para que se cumplieran las profecías
que de él habían sido escritas por los profetas. Podemos ver también allí el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del 1 al 11. Bueno, estamos estudiando la historia de los acontecimientos que tuvieron lugar después del nacimiento de Jesús. Mateo subraya que en aquellos días se cumplieron 4 diferentes profecías del Antiguo Testamento. Bueno, algo que humanamente hablando estaba contra toda probabilidad. También analizamos las diferentes reacciones que esto generó. El rey Herodes vio en él a un opositor e intentó destruirle. No, los líderes judíos conocían las escrituras, pero no mostraron interés para el anuncio de que su Mesías había nacido. Pero unos sabios venidos del oriente lo buscaron para adorarle y hacerle regalos dignos, pues, de un rey, dignos de un rey. La misma historia se repite en nuestros días. Podemos ver también allí el Evangelio de Mateo, capítulo 2, el versículo 12. Mateo capítulo 3, el versículo 9. Para ir confirmando este estudio que estamos compartiendo en la mañana de hoy. Bueno, desde el mismo momento en que el Hijo de Dios se hizo hombre, sufrió la más terrible persecución. Sin embargo, el Padre siempre lo protegió, aunque esto no evitó las incomodidades de tener que vivir como un emigrante en Egipto y más tarde tener que trasladarse a un pueblo insignificante como Nazaret. Pero todo esto ocurría conforme a lo que estaba profetizado de él. Años después apareció Juan el Bautista, preparando el camino para la manifestación del Mesías. Su mensaje fue claro: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí también podemos tomar nota el Evangelio de Mateo, capítulo 3, el versículo 10, Mateo 3:10. Pueden tomar nota también Mateo 4:11. Bueno, Juan el Bautista comenzó su ministerio haciendo un llamamiento al verdadero arrepentimiento, que deberían ser manifestados por el fruto. Esta exhortación debe ser especialmente valorada en nuestros días, cuando se da mucha importancia a los dones del Espíritu, pero muy poco al fruto del Espíritu. Después de esto, Jesús fue bautizado, identificándose con los pecadores a quienes había venido a salvar. Y si Él se identifica, así con nosotros nos identificaremos también con Él. Pero finalmente, en nuestra meditación, consideraremos, en la meditación de este estudio, que el tentador no pudo hacer nada con Jesús. Lo que nos garantiza es que tenemos un gran Salvador. Podemos ver allí Mateo capítulo 4, el versículo 12 al 25. Mateo 4, del 12 al 25. Bueno, hemos considerado cómo Jesús venció toda tentación por medio de la palabra, lo que nos ha dado una clara visión de la importancia que para él tenían las Escrituras. A partir de allí, y en cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado de él, comenzó su ministerio público. Se trasladó a Galilea y anunció la llegada del reino de Dios, tal como había hecho Juan el Bautista antes que él. No, de hecho, el mismo rey estaba ya en medio de ellos y el carácter y poder de su reino quedaba en evidencia por medio de sus milagros de sanidad y restauración. Lo triste fue que aquella luz apenas fue recibida por los que la conocieron. Podemos ver también allí el Evangelio de Mateo capítulo 5 del 1 al 5. Mateo capítulo 5 del 1 al 5. Después que Jesús anunciase la llegada del reino de Dios, después que Jesús anunció la llegada del reino de Dios, comenzó a explicar cuáles serían las leyes por los que se regiría ese reino y cuáles deberían ser las normas de conducta de los súbditos. Esta enseñanza ha quedado recogida
en él conocida como el Sermón del Monte. Cualquiera persona que reconozca a Jesús como su Señor debe vivir conforme a estos principios, pero por supuesto esto solo será posible por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a ver allí Mateo capítulo 5, del 5 al 48. El Señor Jesucristo comenzó su sermón con las conocidas bienaventuranzas, que tratan acerca del carácter que debería manifestar sus súbditos. Cuando los cristianos viven conforme a estos principios, llegan a ser la luz y la sal del mundo. Pero es evidente que nadie puede cumplir con las elevadas demandas que Cristo explicó, bueno, a lo largo de su sermón, pues, a no ser que primero haya sido regenerado por el Espíritu Santo, que es lo más importante. De otra manera, la persona se convierte en un religioso, lleno de hipocresía, como los fariseos, que vivían de pura apariencia. Guardaban la ley externamente, pero sus corazones estaban lejos de Dios. También podemos ver allí, en Mateo capítulo 6, del 1 al 34, el Señor llama nuestra atención, no solo sobre las cosas que debemos hacer, sino que también quiere que examinemos las motivaciones que nos mueven a hacerlas. Por esta razón condenó a los fariseos, porque aunque practicaban cosas tan buenas como la oración, la limosna o el ayuno, sin embargo, al hacerlo, solo buscaban el ser vistos por los hombres. El Señor nos enseña que lo que realmente importante al practicar todo esto, bueno, es la relación personal, lo más importante, la relación, o sea, la intimidad, la comunión, el acercamiento a Dios sinceramente, esa relación personal e íntima que se establece entre el hombre y Dios cuando lo hacemos de corazón, una relación profunda, sincera con Dios, una comunión constantemente, pero con Él, no con esas cualidades características que manifestaban los fariseos. Y ahí podemos ver en Mateo capítulo 23 cuando Jesús les da un mensaje contundente a los fariseos, porque su corazón era malo, los corazones de los fariseos. Pero una palabra allí para que podamos meditarla, para que podamos reflexionarla acerca del Evangelio de Jesús según Mateo allí. Sea de gran bendición esta palabra. Próximamente estaremos estudiando el Evangelio de Marcos, Dios mediante. Bueno, ha sido un placer en esta hermosa mañana haber compartido con la audiencia, con los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen a través de Unicristo Ministerio Internacional allí en Brasil, el cual soy parte pues de este ministerio. Allí al frente el apóstol, hermano en Cristo, amigo, ministro del Señor, Marcelo Parrella, desde Brasil. Los hermanos pastores, pastoras, profetas de diferentes naciones, saludos fortísimos pues desde la distancia de aquí de Venezuela. Un placer haber compartido en esta hermosa mañana, esta hermosa palabra, esta hermosa ministración que haya sido pues de gran edificación para el pueblo del Señor, para el cuerpo de Cristo, para las personas que nos escuchan. Haya llegado allí, podemos meditar esta palabra allí, esperando pues que usted haya tomado nota en estos textos bíblicos y le sean de gran ayuda para su crecimiento, para su madurez, para su desarrollo, para el avance en Cristo. Bendiciones del cielo, pues. El saludo de Venezuela, nuevamente, Nelson Cárdenas, ministro de la palabra, por la gracia de Dios. Muchas gracias para todas y todos. Bendiciones de lo alto.